Buenas tardes a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy. Hoy el Encuentro Internacional de Energía México 2021 y la revista Oil and Gas Magazine traen para ustedes un tema que seguramente les ha causado mucha inquietud, ¿no? El tema es la insistencia del presidente en incrementar la producción nacional de gasolina, sin importar qué es lo que cueste, ¿no? Y por eso decidimos hacer este panel. Y pues bueno, para hablar de estos motivos y sus consecuencias, nos acompaña un distinguido grupo de expertos con los cuales dialogaremos en la próxima hora sobre este tema. Hoy nos acompañan en el panel Susana Cazorla, socia de SIC Energy. Bienvenida, Susana. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Está también con nosotros Marcelo González. Él es coordinador de la Comisión de Derecho Energético, capítulo Nuevo León, de la Barra Mexicana de Abogados. Bienvenido, Marcelo. Buenas tardes, gracias Gabo, un placer estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Está también Santiago Arroyo, creo que es la primera vez que nos acompaña en uno de estos webinars. Bienvenido, Santiago, él es director general de Ursus Energy. Muchas gracias, Gabriel, un placer estar compartiendo este panel con todos ustedes y muchísimas gracias a todo el auditorio y en especial a Oil and Gas Magazine. También está con nosotros Abril Moreno, ella es socia fundadora en Percepta 21 Energy. Bienvenida, Abril. Muchas gracias, Gabriel, a ti y a todo tu público de Oil and Gas Magazine. Muchas gracias también. Y a todos los que nos acompañan hoy, queridos amigos, gracias. Y bueno, como moderador para este panel va a estar con nosotros José Carlos Femat, él es analista del sector energético. Bienvenido, José Carlos. Te cedo la palabra para poder comenzar. Nada más una pausa tantito. Recordar a la gente que están abiertas las formas de contacto, tanto en el canal de YouTube como en la página web, para que nos hagan algunas preguntas que trataremos de leer al final para que los panelistas nos iluminen. Adelante, José Carlos, para comenzar. Muchísimas gracias, Gabriel. También te agradezco la oportunidad de participar como moderador en este panel. Quiero dar la bienvenida también a todos nuestros panelistas y a quienes nos están observando en sus computadoras. Estoy muy seguro que vamos a tener una intensa y muy rica discusión aquí con puro crack, como dirían. El tema que nos reúne pues es esta insistencia, como comentabas, Gabriel, de la presente administración para incrementar la producción de gasolina, ¿no? Esto está perfecto, porque a nadie parece gustarle, o al menos al gobierno, que el país importe más de la mitad de las gasolinas que consume, y a veces hasta más, sobre todo con esta idea de que somos un país productor de petróleo, ¿no? Ahora, por otro lado, pues tampoco es sano que la gran mayoría de las importaciones provengan de una sola fuente, ¿no? Principalmente de los Estados Unidos. Y es que tener en mente que los países miembros de la Agencia Internacional de Energía recomiendan a sus países, o no recomiendan, más bien, les prohíben que más del 35% de las importaciones de combustibles provenga de un solo país. Y pues debe ser por alguna razón, sobre todo en materia de seguridad. Y aquí, sin embargo, pues pienso que la cosa va más allá de asegurar el abasto de combustibles y posiblemente raye en la retórica de hace algunas décadas, cuando pues el país fincaba su desarrollo o parte de él, al menos en los ingresos que provenían del petróleo. Y aquí, después de esta introducción, pues abro ya la ronda de preguntas, ¿no? La primera ronda de preguntas. Esta primera, pues es una primera ronda, sería con una pregunta muy general, ¿no? Como para ponernos en contexto y en sintonía con la presente administración. Preguntarles qué debemos entender por esta soberanía energética que tanto promulga y tanto defiende la presente administración. Quisiera comenzar, Susana, contigo con esta ronda de participaciones. Adelante, Susana. Muchas gracias, José. Muchas gracias otra vez a todos por estar aquí con nosotros acompañándonos en esta charla. Y bueno, ahora que nos preguntas qué debemos entender, pues es que creo que he insistido mucho en este tema. No hay duda de qué es lo que se busca con eso de la soberanía energética. Buscan que todo el producto suministrado de petrolíferos, gasolinas, diésel, gas LP, de todos los hidrocarburos, lo que se busca en este gobierno es que todo sea suministrado por Pemex, ya sea por producción de Pemex, en lo cual sabemos que está cortísimo,
pero también que sea Pemex el que importe. O sea, no nada más buscan que haya esta soberanía, que sería nada más utilizar la producción nacional, la cual no es posible hoy en día depender de ella nada más. En gasolina sí dice las últimas cifras que están en la base de datos de CENER, de estadísticas de hidrocarburos, en junio, pues nada más el 33% del diésel era producido nacionalmente y el 23% de la gasolina era producida nacionalmente. Son los últimos datos, pero ha sido el promedio general. Entonces, soberanía como un fin último, me parece que no es lo que más beneficia a los ciudadanos. Lo que beneficia a los ciudadanos es la seguridad energética, el tener todo un andamiaje de infraestructura, de regulación, de contratos que te permita que haya un abasto continuo y seguro con producto en toda la República y a precios eficientes. Eso es lo que creo yo deberíamos estar buscando. Y lo que buscan todos los países de la OCDE y de la EIA, y esos buscan seguridad en el suministro, no soberanía nacional. Y repito, para llegar a esta soberanía que tanto buscan, como si no estuviéramos en un país globalizado, como si no hubiera ventajas competitivas entre unos países y otros, me parece que no debería ser el fin de la política energética. Repito, debería ser conseguir el producto en todo momento a precios eficientes, con una infraestructura sólida, inventarios suficientes para tener esta tranquilidad de que no va a haber desabasto y permitir que haya muchos jugadores. La diversificación, ya lo vimos, la diversificación fortalece. Con reglas claras y un regulador fuerte, lo que hace la diversificación es permitir que se aumente la probabilidad de suministro en momentos de crisis. Y creo que la participación de una empresa pública fuerte y eficiente, que no lo es, con jugadores privados a quienes les dejes jugar con las reglas que le permitan ser competitivos, ¿no? Podría asegurarnos un mercado mucho más eficiente del que nos están orillando hoy en día. Entonces, repito, creo que hay una confusión en objetivos y más que soberanía deberíamos buscar seguridad energética. Gracias, Susana. Sí, pues al parecer hay como una concepción pues, equivocada en la propia definición de la soberanía, ¿no? Parece que se está buscando más bien pues, defender o proteger a una industria que otrora pues, fue una de las industrias más grandes y que, como decía al principio, en la que se fincó parte del desarrollo, ¿no? Económico. Seguiría, Marcelo, contigo y preguntarte qué partes sí, de acuerdo con esta explicación que nos dio Susana, pues, qué partes sí y qué partes no se deberían continuar de esta política de defensa de la soberanía energética. Marcelo. Gracias, José Carlos. ¿Me escuchan bien? Sí. Gracias, José Carlos. Es un placer estar con todos ustedes, con este público de Oil and Gas Magazine. Voy a decir un comentario un poco impopular entre los expertos de nuestro sector. Creo, sinceramente, que no es incorrecta o no está errada la política energética del actual gobierno, y lo creo muy sinceramente. Lo que a mí me parece muy, muy errado es el alto nivel de ideologización que hay en la política energética actual. Creo, y lo he mencionado con muchos colegas del sector, que por tirarle a la administración actual, por no estar dentro del espectro político, por no compartir la ideología del gobierno, tendemos a decir que todo lo pasado fue mejor. Aunque sí tuvo muchas cosas buenas, también tuvo sus asegúnes y eso tenemos que destacarlo. No todo está mal con la política energética, tenemos que comprender que el presidente nació, tiene su concepción del petróleo, de la energía de hace 50 años, porque fue la época que él vivió. Su formación política se dio a raíz del auge petrolero, donde había mucha, repito, ideologización, había un fetiche cardenista, que así lo digo yo, un fetiche cardenista por el petróleo y por el desarrollo, y un discurso donde el petróleo estaba en el centro de todo, y ese discurso lo utilizaban para causar una resonancia emocional entre los votantes, para formar capital político. En este sentido, creo que no está del todo mal que el presidente quiera apostarle a los hidrocarburos, porque nos falta mucho hidrocarburos, pero sí se me hace muy, muy incorrecto que cierre los ojos a otro tipo de energías como son las renovables. Lo que yo cambiaría, es ya aterrizando en tu pregunta,
quitaría el alto nivel de ideologización, quitaría o agregaría un poco de funcionarios públicos con un poco de pericia, con mayor pericia técnica, con mayor, que sean más pragmáticos, que no tengan, no ahuyenten a la inversión, no tengan al Estado como el bienhechor de todo, como el gran ogro filantrópico que decía Octavio Paz, que es el centro de todo y el que da y quita. Creo que debemos de dejar esa política tan arcaica, tan caduca, y apostarle por un sector energético moderno donde pongamos al consumidor en el centro. Eso es lo más importante. Pero sinceramente creo que se van a tocar esas preguntas. Creo que Dos Bocas, hablando de Dos Bocas, es muy mal negocio por lo caro, por los impactos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Y creo que Deer Park no es tan mal negocio, pero creo que el presidente o la actual política energética puede apostarle tanto a los hidrocarburos como a las renovables sin ideologización, apostarle a los dos de igual manera y tener como le hacen en Texas. En Texas hacen fracking y están los aerogeneradores y le pegan a todo. México tiene que apostarle a eso y ese es mi punto. ¿Es cuánto? Perfecto. Gracias, Marcelo. Efectivamente, esto que comentas pues me lleva a la siguiente pregunta, Abril, porque vemos, digo, en algún momento la realidad se va a imponer. O sea, ya no hay rondas, ya no hay subastas, ya no hay permisos. ¿Tú ves, o sea, en algún momento que la actual administración mueva un ápice esta política energética de defensa a ultranza de la soberanía energética? ¿Cómo lo ves, Abril? No, pero voy a contextualizar algunas cosas, si me Adelante. permites, antes de dar respuesta directa a tu pregunta. Lo primero es que te diría que para este gobierno la soberanía energética significa que el gobierno tenga el poder absoluto de todo el sector energético. Es volver a tener a Pemex y a la CFE como las únicas palancas de desarrollo, las únicas suministradoras, generadoras, productoras de todo lo que es la generación eléctrica en todos los sentidos, llámese petrolíferos, hidrocarburos o electricidad, ¿no? Muy mal entendido, porque coincido completamente con Susana, que creo que el tema es la seguridad energética, más no la soberanía energética. Y a esto me refiero que vamos a ver un caso en donde voy a rebatir un poco a Marcelo. Si nosotros nos viéramos solamente con que Pemex y CFE son los únicos que existen en este mundo mundial y ya no importamos y ya no tenemos tampoco empresas en el interior, absolutamente nada, va a ser un caso similar a lo que pasó en Texas cuando fue el apagón, porque Texas es como una isla en materia eléctrica y entonces justamente cuando presentaron una crisis no había quien les diera una mano. No habría quien, entonces ahí habían perdido seguridad energética. Es por eso que países como, por ejemplo, Francia tuvo que meter una política nuclear o España metió esta política de gas natural licuado para poder, al no tener otro tipo de energías o de suministros, pues entonces ellos empezaron a aportar, porque lo que se necesita para realmente una seguridad energética se necesita una diversificación, un mix energético, en donde existan desde diferentes fuentes de energía hasta diferentes áreas geográficas de suministro, porque precisamente tú me diste un dato bien importante que yo no conocía, José, porque justamente habíamos discutido en el programa de cortocircuito, con Aldo Flores, en donde cuál era ese nivel exacto de hasta cuánto tendríamos que aceptar una importación del exterior, ¿no? Que habría que a lo mejor hacer un análisis filosófico en este sentido. Y sin embargo, la IA, pues ya la Agencia Internacional de Energía ya lo hizo a nuestro favor y ya hay un 35%. Sí es muy cierto que en petrolíferos tenemos un 60% y en gas natural tenemos un 80% de Estados Unidos y que es muy importante que podamos diversificar nuestras fuentes geográficas de suministro y también que podamos diversificar, estas empresas privadas que puedan generar desde la cuestión eléctrica como la cuestión de suministro de petrolíferos, ¿no? Entonces, y te refuto también otra cosa, Marcelo, dices, es importante el consumidor. La reforma energética, una de sus cosas o de sus cualidades era justamente que veía hacia el consumidor. Justamente lo que nos pasa ahora con Pemex y con CFE, somos nosotros en CFE, por ejemplo, derechohabientes de CFE. O sea, si algo pasa, nosotros a fuerzas, al menos a nivel residencial,
no hay de otra, o le compramos a CFE al precio que nos quiera poner, o le compramos, y si pasa algo, pues estamos maniatados a CFE. No tenemos otras opciones, no hay competencia para poderlo hacer. Entonces, por eso esa es parte de la importancia. Y apunté otra cosa que habías dicho, que era la pericia técnica. En cuanto a la pericia técnica, también es muy importante. Teníamos, y Susana le consta, porque ahí ella vivía, teníamos, a diferencia de lo que hay ahorita, los órganos reguladores, realmente teníamos gente que se había formado desde que inició la reforma energética y que con el paso de los años, si quieres en el momento 0 o 1, minuto 1, a lo mejor no la tenían, pero se había construido esa pericia técnica en los órganos reguladores. Y lo que pasó ahora es que han metido gente que no tiene, o sea, que son amigos, que son cuates, que exactamente, que no tienen este conocimiento y entonces han debilitado estos órganos autónomos. Entonces, la pericia técnica pues también se ha venido debilitando. Y a tu pregunta, ahora sí, José, ¿qué me preguntaste? Pero es que me quedé con los temas, perdón. Si tú crees que en algún momento se va a mover la defensa a ultranza de la soberanía energética como la entendemos ahorita. Y no, o sea, y no va a pasar, porque este gobierno hizo bien lo decía Marcelo en ese sentido, o sea, desde Cárdenas, la energía ha sido una bandera política y electoral, ha sido una bandera que ha movido masas, nos han metido un nacionalismo muy extraño, porque yo no lo viví en mi familia, eso tengo que reconocerlo, nunca he sentido de Pemex y yo somos uno mismo, no es eso, pero hay familias que sí lo viven, ¿no? Entonces nos metieron nos tatuaron en el alma, en el ADN, este nacionalismo con el petróleo, esa es la realidad de las cosas, y entonces el presidente, que también vivió cuando hubo un boom del petróleo, que Tabasco fue, que estaba, que como Cantarell producía más de 2 millones de barriles diarios, pues sí lo vivió, y para él fue algo muy importante, pero hoy la globalización, hoy las tendencias y las necesidades, acabamos de verlo con el ojo de fuego, o sea, cuántas asociaciones internacionales, ambientalistas salieron a decir, México, párale, porque estamos viviendo una crisis climática, porque esto no quiere decir que vamos a acabar con la cuestión de los hidrocarburos, no, pero hay que hacer una transición y hay que caminar hacia otra parte, pero este gobierno no lo va a hacer porque son sus promesas de campaña, porque es lo que le prometió a su base, y es esta base que siente que realmente el petróleo es de ellos y que les han dado tantas cosas que están tatuadas en su ADN. Entonces, el presidente no va a cambiar esta forma de pensar hasta el último día que se quede en el gobierno. Esa es la realidad de las cosas. Pero creo que es importante que parte de nosotros, desde nuestros nichos, podamos hacer pequeños impulsos a la transición energética que nos surge en el país, ¿no? Bueno, yo acabaría con esto, perdón. Gracias, Abril. Pues para cerrar esta primera ronda, Santiago, bueno, a lo mejor podemos coincidir en que se debe apostar más por la seguridad, más por la diversificación, que por la soberanía, ¿no? Pero ¿qué pasa con los usuarios finales? ¿Qué papel deben estar? O sea, ¿por qué la presente administración no está volteando a ver a los usuarios? A lo mejor no se ha dado cuenta que finalmente pues son votantes, ¿no? O sea, van a votar también en algún momento. Y sin gasolina en el tanque o con colas ahí enormes formados para comprar gasolina, pues a lo mejor el voto no les puede favorecer. ¿Qué nos dice, Santiago? Muchas gracias, José. Pues bueno, vaya, la legislación en materia energética, como bien lo refirió Marcelo, debe de estar centrada, bueno, de hecho está centrada en el consumidor, ¿sí? Así está entendido en las exposiciones de motivos de la reforma energética, ¿sí? Desgraciadamente, esta concepción, desde el punto de vista legal, está totalmente separada por parte de la administración, o sea, de facto hicieron esa separación. Coincido plenamente con Abril respecto de esta, y también con Susana, de esta visión de Estado, de un Estado benefactor, de un Estado paternalista y que acuna a la población. Pero finalmente el diseño legal
vigente, a pesar de las reformas que ha sufrido el marco legal y también regulatorio normativo, va encaminado a la protección del consumidor, que finalmente el consumidor es la base real de la matriz energética. Finalmente esta energía tiene que ser canalizada, ya sea la energía eléctrica o los petrolíferos y los hidrocarburos tienen que ir canalizados hacia el consumidor, porque el consumidor, la propia ley lo establece, ¿no? Los usuarios finales son aquellas personas que utilizan los servicios y los productos regulados por las autoridades energéticas. En este sentido, pues sí, estamos muy alejados. Igual ahí sí yo coincido también un poco con Marcelo en el tema de que la reforma energética no era un todo perfecto, era perfectible, es más perfeccionable, es más, ahorita estamos viendo que esas áreas de oportunidad que tiene el marco legal están siendo aprovechadas, incluso abusadas por la actual administración, ¿sí? Eso es un hecho total y son abusadas en una, digamos, en una visión direccionada hacia el proteger lo que es del Estado, desechando por completo al consumidor. Ellos no, el gobierno actual y las autoridades energéticas no ven importante al consumidor, no ven importante a la ciudadanía. Es más, por ahí, si mal no recuerdo, creo que Víctor Ramírez escribió hace poco un artículo que es la CRE contra la ciudadanía, ¿sí? Entonces estamos viendo cómo las autoridades reguladoras, que son CENER, CRE y la CEA, entre otras, incluso la propia Secretaría de Hacienda, arremete contra la ciudadanía, contra los consumidores, contra los contribuyentes. Son un elemento accesorio. Lo más importante aquí es Petróleos Mexicanos y CFE. Claro, todo esto tiene una solución, ¿sí? Hay solución que se pueden dar desde lo local, hay soluciones que se pueden dar desde una regionalización ya, porque como bien lo dijo Abril, esto no se va a mover en 3 años. Y esta inamovilidad que se viene dando desde hace 3 años, que le sigan 3 años, se multiplica por 3, ¿sí? Entonces vamos a ver un freno de aproximadamente 18 años, y eso que me estoy viendo corto. Digo, algunos colegas hablan incluso de hasta decenas, ya más de 10, 20, 30 años de atraso, en donde tenemos que, en un futuro, volver a generar una reforma energética nueva, nuevas políticas fiscales, nuevas políticas direccionadas a una diversificación total de la matriz energética y obviamente crear organismos que protejan al consumidor energético, que no los hay. Eso es algo importantísimo, ¿sí? No hay ninguna autoridad, y así lo podemos ver en el marco legal actual, no hay ninguna autoridad ahorita que tenga facultades para proteger a los consumidores. Todo se centra en regular cómo se llama a los participantes de mercado, ver todo el tema legal, pero sí, hasta ahí, no hay más. Tenemos que pasar y migrar a esta nueva visión social de la energía. De acuerdo, Santiago. Sí, completamente de acuerdo contigo. Quisiera pasar a una segunda ronda de preguntas. Esta, justamente, como decía Marcelo, tiene que ver con Dos Bocas. La siguiente hablaremos de Deer Park. Y más o menos un contexto general para esta pregunta. El otro día vi, seguramente ustedes lo habrán visto, las pipas de Pemex en la parte de atrás, presumen o dicen por el rescate de la soberanía. Híjole. A ver, si fuéramos a rescatar la soberanía, ¿por dónde deberíamos empezar, no? A lo mejor yo personalmente hubiera comenzado con las 6 refinerías que ya tenemos al inicio de la administración, ¿no? O sea, 3 de ellas ya están configuradas y la pregunta es, bueno, ¿no debimos haber reconfigurado las otras 3 o al menos proveerles mantenimiento, refacciones, etcétera, para que trabajen arriba de las capacidades que están trabajando ahorita, que están en el 35, 40% en el mejor de los casos? Debíamos haber empezado por ahí, pero quién sabe, eso lo hubiera hecho yo, ¿no? Pero lejos de eso, pues la presente administración, ¿no?, se fue al otro lado, dijo, una nueva refinería, Dos Bocas, vamos a traer, a generar empleos, a traer inversión, etcétera, etcétera. Y esta obra, pues es esta obra faraónica, de campaña, que en realidad sabemos que va a salir
más cara. Sabemos que posiblemente no se entregue a tiempo y posiblemente contribuya muy poco, ¿no?, para satisfacer la demanda que tenemos actualmente, al menos de gasolinas, de entre 700 y 8,000 barriles diarios. Y aquí comenzaría contigo, Marcelo, y haciendo un esfuerzo, ¿no? ¿Qué verías a favor de la construcción de Dos Bocas? Haciendo un esfuerzo. Haciendo un esfuerzo. Realmente yo no veo mucho beneficio en la construcción de Dos Bocas, José Carlos. Dos Bocas, a mi parecer, jamás va a entrar en operación. Simplemente es una muletilla discursiva, es pura propaganda. Así lo va, como el famoso muro de Trump, que nunca lo hicieron, solamente era para levantar a sus bases, y al final ya, cuando volteamos para atrás, no hubo un muro y solamente era puro rollo, ¿verdad? Creo sinceramente que no se va a construir la refinería de Dos Bocas, solamente es otra vez político para levantar a sus bases, para otra vez tener esa muletilla nacionalista extraña que gira alrededor del petróleo y el cardenismo y todo eso. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, porque yo también lo vi y dije lo de por la soberanía energética. A mí, ¿qué carajos me interesa eso de la soberanía? Si con las reformas, si con un mercado dinámico, abierto y sin restricciones, puedo tener gasolina más barata, que me deje trabajar, que me deje operar y hacer las cosas. Creo que dejando a un lado los nacionalismos extraños, cutres, que nos han metido durante toda la historia de México, debemos de ser más pragmáticos e irnos por lo que más nos beneficia en el bolsillo, ¿no? Pero bueno, atendiendo a tu pregunta y partiendo de que sobre que yo creo que no se va a construir, si se construyera, creo que incrementaría la oferta de gasolina y diésel muchísimo. Ayudaría a reforzar, o al menos, bueno, a reforzar ya en los hechos lo de la soberanía, lo de la autosuficiencia energética. Eso sí se construye Dos Bocas. Creo que el impacto económico en el sureste mexicano va a ser bueno, sería bueno. Por ejemplo, aquí en Nuevo León, en el área de China, Bravo, rumbo para Reynosa, pues son municipios, son pueblos, pues ya no hay mucha gente, ¿verdad? Todos están en Estados Unidos, todos están en Monterrey, pero uno llega y no hay nada, salvo cosas bien ricas, comida y todo eso, cabrito y dulces de leche, etcétera. Pero no hay nada. Y hablando una vez con un alcalde de por allá, me decía que las empresas vinieron a revitalizar la región, ¿no? Porque llegan los trabajadores de otros lugares, hay muchos venezolanos también, y hay muchos veracruzanos ya con un fuerte expertise de la operación de Pemex, y vinieron a comprar y a revivir la zona. Entonces, eso es bueno porque pueblos que no tienen una economía muy fluida pueden llegar a renacer. Sin embargo, yo creo que nunca se va a hacer porque el precio es muy, muy alto, José Carlos. O sea, es elevadísimo el costo de Dos Bocas y el problema es que sigue creciendo. Entonces, yo creo que jamás se va a construir. Sí podría tener algunos beneficios directos, pero realmente no lo creo. Yo soy pro reforma, yo no veo, o sea, yo con el modelo con el que veníamos corriendo antes del 2018, yo lo defiendo, pero sí mi punto es que, como lo mencionaba al principio, en ese afán de defensa y en ese afán de golpeteo político, creo que tendemos a decir que todo pasado fue mejor, y coincido con lo que dice Santiago. Creo que si las cosas se hubieran hecho bien en la reforma o en la negociación de la reforma, ahorita nos estuviéramos flaqueando de esta pata que nos tienen en el suelo, porque dejaron muchos cabos sueltos al final, y esos cabos sueltos son de los que se agarraron esas personas para echar todo por la borda, ¿no? Pero creo que aterrizando ya para cerrar, es que me voy. Dos Bocas es muy mal negocio, jamás se va a construir, es muy caro, no tiene un beneficio práctico o directo. Creo que Deer Park es una mejor compra, que con su compra reconoce explícitamente que las 6 refinerías existentes en México son cacharros obsoletos que no sirven para nada. Bueno, no quiero ser tan extremista, que no sirven lo suficiente. Tuvieron que hacerse el 50% de la refinería tejana para más o menos poder apuntalar el objetivo de presidencial que ronda sobre los hidrocarburos. Sí, de acuerdo, Marcelo. Es como si nos hubiéramos quedado a la mitad del puente, ¿no? En la parte de la transición, en el mercado, un mercado competitivo, y ahí nos quedamos, ¿no? Abril, preguntarte, dado el avance que tiene la construcción de la refinería. ¿Cuál? ¿Cuál?
el aplanado, ¿no? El 14.5% de avance en 3 años, ese es el avance que llevan de construcción. ¿Valdrá la pena? Pero, la pregunta es, ¿valdrá la pena seguir entonces con el proyecto? ¿Lo van a seguir? Porque pues, también fue promesa de campaña. ¿Qué hacer, Abril? Yo sí, o sea, desafortunadamente para las finanzas públicas de nuestro país creo que van a terminar o tratar de terminar la refinería, además de ese proyecto de la secretaria Rocionale, que acaba de ser nombrada como presidenciable, entonces con mayor razón políticamente va a echarle ganitas para que esto salga de alguna forma. Pero sí me parece que es un proyecto muy desafortunado. Yo, como tú, hubiera preferido hacer la reconfiguración de las 3 refinerías que todavía pues, les hacen falta, mejorar y rehabilitar las otras 3, para que hoy estamos a un 44% de la capacidad de producción, de procesamiento de las refinerías, pero bueno, caray, pueden llegar a un 50 más para llegar a este 90% que necesitarían. Entonces, si yo hubiera sido presidente, pues obviamente mis ingresos hubieran sido, o bueno, los ingresos de todos los ciudadanos hubieran sido enfocados a definitivamente la rehabilitación. ¿Qué pasa con Dos Bocas? Pasa que en un principio, desde el principio se le dijo, a ver, Dos Bocas no te va a costar 8,000 millones de dólares, o te va a costar el doble. Ahorita ya anunciaron que está en 12, 40% extra. Ya dijeron que también que el procesamiento tampoco va a ser de los 300, que ya bajaron. Y tiene este retraso, o sea, llevamos 3 años y apenas tiene el 14.5% de avance, ¿no? Entonces, y además, si hablamos un poquito también de los beneficios que traerían a la zona, pues resulta que Paraíso perdió en las elecciones. Paraíso es justamente el municipio donde está la refinería. Y si tú te fijas en las... Ni siquiera, porque si te fijas en muchas de las notas y si investigas un poquito en las notas que salen en los periódicos locales, vas a ver muchas denuncias, demandas, quejas de los trabajadores. O sea, esta promesa de que iban a traer mucho trabajo, siempre obviamente cualquier proyecto de infraestructura y cualquier proyecto energético genera pues un mayor número de empleados, ¿no? Ya cuando se ponen en funcionamiento las instalaciones, pues no se disminuye, porque la obra es lo que genera. Pero las condiciones, los pagos no han sido los adecuados. Pemex no tiene los suficientes recursos. Entonces, hablemos de que es una empresa que tiene 113 mil millones de dólares de deuda, más pasivos laborales. Continuamente el gobierno tiene que estar dando, apalancando, apoyando a la empresa, ¿no? Y cada vez quieren sumarse más costalitos. Acaba de pasar con el SAMA, ¿no? Que quieren operarla. Entonces, ¿de dónde van a sacar? O sea, ya están quitándole dinero a CONACYT y al Politécnico, que son recursos para que las nuevas generaciones pudieran estudiar ¿cómo se llama? Carreras o maestrías en renovables, en energía limpia, en eficiencia energética, y se las están quitando. ¿Por qué? Porque les están pasando a este proyecto ideológico que realmente pues está haciendo, una vez más, es una gota más al pozo sin fondo que vierte en este momento Pemex, ¿no? Entonces me parece, ahorita no hablamos, al rato hablamos de Deer Park, pero me parece que es una mala apuesta, y sí creo que van a intentar con toda su alma, y sobre todo la secretaria va a intentar con toda su alma terminar este proyecto, a ver cómo y a expensas de qué, ¿no? Exacto. Está bien, Abril. Sí, muchas gracias. Santiago, a ver la pregunta. ¿Qué habrías hecho con los 8,000 millones de dólares que va a costar la refinería? Que sabemos que se puede ir a 12,000 millones. Ya lo anunciaron. ¿Qué habrías hecho? Sí, bueno, ya sabemos que son 12,000, exacto. Sí, ya es oficial. ¿Seguimos, no seguimos con la refinería? ¿Qué hacer, Santiago? Bueno, es una pregunta bien complicada. Vamos a contextualizar, pero bueno, antes de eso quiero hacer un paréntesis respecto del tema de la reforma energética que se me pasó muy rápido. Yo no digo que la reforma energética sea mala, es buena. Lo que pasa es que el legislador pensó y asumió que no iba a llegar no iba a llegar López Obrador al gobierno, así con este tipo de ideas. Asumieron que se iba a seguir una política de desarrollo y crecimiento y que obviamente dejaron la reforma inacabada con la finalidad de irla perfeccionando conforme fuera dándose la marcha y el desarrollo de los mercados. Pero hasta ahí nada más quería cerrar ese punto, que es muy importante. No es mala, al contrario, se asumió
que íbamos a continuar con una buena dinámica de desarrollo. Claro. Ahora, vamos a ponerlo en este contexto, esta pregunta, y de hecho, digo, en una aventura electoral que tuve recientemente me hicieron esa misma pregunta. ¿Qué harías tú con estos 8,000 millones? ¿Tú qué harías? O sea, llegas a la Secretaría de Energía o a la dirección de Pemex, ¿y qué harías con este proyecto andando? ¿Sí? A este grado, al 14%, y con estos 8 ahora convertidos en 12,000 millones de dólares. En primer lugar, veo que está el 14%, le paro inmediatamente. O sea, ya no. Ya, sí, lo paro, inmediatamente lo paro. No habría razón de ser y comenzaría a aplicar parte de estos recursos en un tema de remediación ambiental. ¿Sí? Eso es lo primero que se haría. Y en segundo lugar, de los recursos que queden, ¿sí? Pues bueno, pues a comenzar a hacer una política de divestment, ¿sí? De Pemex Transformación Industrial, quitarme de encima terminales de almacenamiento y reparto, terminales de almacenamiento y distribución, quitarme de encima a las refinerías, Minatitlán, Madero, que son cosas que ya tienen casi 200 años de existir, ya ir pensando en darles otro uso, ¿no? E incluso, digo, hay empresas en el extranjero que se dedican a darle nueva vida a este tipo de instalaciones, pero ya con un matiz técnico de producción de otro tipo de productos, ¿no? Realmente comenzaría a deshacerme de todos estos ¿cómo se llama? Estos assets, y dedicarme obviamente a juntar toda esta liquidez, meter la deuda en una parte y en otra parte meterla a exploración y producción. Ahí me quedaría. Y otra parte a direccionarla a desarrollo de tecnología, ver que las plantas petroquímicas comiencen a producir hidrógeno azul, que ahí hay un asset muy importante, ¿sí? Y que es un negocio a futuro. O sea, México se puede convertir en una potencia de hidrógeno azul en un futuro casi inmediato. Y bueno, yo estaría direccionando estos 8,000, casi 12,000 millones de dólares, que no son recursos suficientes para un plan tan ambicioso, pero se puede poner las bases mejor planteadas que una refinería en medio de un manglar. Completamente de acuerdo contigo, Santiago. Muy buena, qué buena respuesta. Te agradezco muchísimo. Susana, para cerrar, a nivel mundial, pues sabemos que hay una tendencia de los gobiernos, de empresas también de automotores, empresas energéticas tan grandes como Shell para reducir su huella de carbono, ¿no? ¿En qué lugar nos deja este proyecto de Dos Bocas a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo nos deja parados? Digo, nos deja fuera de loop completamente. Claro. Estamos como en una película de los 80s. Pero a ver, yo primero mencionar, coincido con Abril, la política actual es un tema de control político, es una política de control. Sin embargo, vamos a ponernos un poco en el lugar de Marcelo y decir que hay algunas de los diagnósticos, fíjate, algunos de los diagnósticos del actual gobierno que son atendibles. Sin embargo, el cómo es en lo que creo que estamos fallando, y el cómo nos está saliendo más caro que el problema per se, que es un poco lo que decía Santiago, en cómo le hacemos para hacer un eficiente allocation, un eficiente uso de los recursos que son limitados. Ahí es donde creo que no estamos haciendo el mejor uso de los recursos limitados para resolver los problemas que están diagnosticados. Yo coincido con que la reforma nos llevaba por un buen camino, la reforma de 2013, entre muchas otras razones, hablando para atender tu pregunta, porque consideraba la transición energética dentro de los objetivos. Sí, claro. Eso sí estaba contemplado, sí estaba pensada esa reforma hacia futuro, pero coincido con Santiago también en que se quedó corta porque pensaron que iban a estar en el poder para siempre. Y cuando se hicieron los diseños institucionales, las reglas de designación, ¿no? De comisionados, las reglas para sacar, para meter, pues ahí se quedaron cortos y no quisieron dar autonomías mayores a los órganos que tendrían que estar regulando ahorita para tratar de contener un poco la política energética que no está atendiendo los objetivos de futuro. No está atendiendo el diagnóstico
que es un problema en donde no hay suficientes recursos de Pemex, ¿no? En donde Pemex está perdiendo, es deficitario, tiene una deuda enorme. Eso digo, más allá de que lo queramos o no ver, eso es un hecho. No está atendiendo el tema de que estamos en una crisis climática. No es un tema, la crisis climática no conoce fronteras. La crisis climática nos está afectando a todos. La globalización no es un tema de que la creas o no la creas. No es un tema de que en tu ideología consideres que la globalización es buena o mala. La globalización es un hecho. ¿Cómo la usas a tu favor? Porque no podemos apretar un botón y irnos en una burbuja. Entonces, todo el mundo está al menos haciendo las veces como que, al menos actuando como que sí le importa, ¿no? Hay muchos gobiernos que sí se lo están tomando en serio, muchas empresas privadas que sí se lo están tomando en serio, y los fondos de inversiones, que Money Talks, ¿no? O sea, el dinero sí está colocándose en donde haya esfuerzos por una transición energética. Entonces, ¿qué nos están pidiendo las autoridades o organismos internacionales en materia de transición energética? Primero, que reduzcamos la carbonización de nuestros modelos, de nuestros sistemas energéticos. Al menos intentemos ir hacia una descarbonización, que es lo que se planteaba en la reforma energética, tanto en la parte de hidrocarburos y principalmente en la parte eléctrica, al tratar de poner condiciones no de subsidio, que eso es bien importante. Se cuidó que no hubiera subsidio, sino que hubiera un andamiaje regulatorio que promoviera el uso de energías renovables y que por otro lado se permitiera una mayor participación privada en hidrocarburos para que Pemex pudiera dedicarse a lo que dice Santiago, que es donde hay más producción, donde es más productivo y hay mayor rentabilidad, que es la producción, la exploración y la producción, para lo cual fue creada la empresa estatal de México, Pemex. En muchas partes, porque siempre decimos todo el mundo, en muchas partes del mundo, en América Latina, las empresas estatales se están deshaciendo en una política consistente con esta transición energética y esfuerzo en la transición energética. Está Petrobras vendiendo refinerías, está Ecopetrol buscando implementar una política real de ESG, ¿no? de medidas, de criterios de sostenibilidad, de gobernanza y criterios sociales realmente sólidos para acceder a un mejor financiamiento, para ser una empresa de vanguardia, para además de ser una empresa petrolera, buscar de qué manera netear, ¿no?, las emisiones que producen como petrolera, para que por otro lado, no plantando arbolitos, puedas ir cancelando las emisiones que vas haciendo como petroleras. Y eso está pasando en los consejos de administración de las grandes petroleras. Shell tuvo que vender Deer Park y otras 15 o no sé cuántas refinerías, no porque le encante la idea, sino porque en su consejo de administración están participando ya miembros que son pro medio ambiente, pro transición energética, y Shell y muchas otras en todo en Europa y en América Latina están moviéndose hacia allá. ¿Qué tendría que estar pasando? Tendríamos que estar incorporando costos en los precios de los energéticos. Tendríamos que estar considerando ya costos sociales y ambientales, no buscando cómo subsidiarlos o controlarlos. Eso sería algo que apuntaría hacia un futuro y no lo estamos haciendo. ¿Qué otra cosa tendría que ser? Pues ir en una dinámica institucional de la mano del sector privado para ir hacia un triángulo perfecto de un sistema energético con seguridad, con accesibilidad, con sostenibilidad ambiental y con un muy claro objetivo, que eso no tuviera un efecto en el crecimiento y desarrollo económico. Antes estaba esta correlación negativa que se entendía que a mayor promoción de la transición energética, menor crecimiento económico. Ya no es así. Ya no tiene que haber ese trade-off entre uno y otro. Se puede lograr todo al mismo tiempo porque las energías limpias son eficientes, reducen los costos y permiten una mayor productividad, entre mil y una otras cosas más que pueden ayudar a un desarrollo y un crecimiento económico. ¿Qué otra cosa tendríamos que estar haciendo? Tendríamos que estar preparando las condiciones para que nuestro sistema vaya hacia allá, atrayendo capital e inversión para la transición, manteniendo nuestro sector de hidrocarburos sólido y eléctrico sólido,
pero con una inversión y capital que se dirigiera hacia algo más limpio. Tener un sistema regulatorio tener un sistema regulatorio, porque ahorita está, pero no es como si no existiera, ¿no? Entonces, no hay país en el mundo que avance en materia energética que no tenga un regulador fuerte, autónomo y serio. O sea, Claro. es una condición, más que necesaria, ¿no? Si no es suficiente, sí es necesaria y ahorita está desaparecido. Tenemos que tener claridad y respeto por los contratos, ¿no? Porque entonces no generas confianza, no lo estamos teniendo. Tenemos que tener una infraestructura sólida, promover la innovación, no atentar contra científicos o reducir inversiones en ciencia, en investigación, en innovación. En otras partes del mundo, y lo que se consiguió, lo que se quería en México es que hubiera un porcentaje de las ganancias en el sector petrolero que fuera que estuviera dedicado a un fideicomiso para promover la investigación y la ciencia y la innovación en el sector. Tampoco lo tenemos. En la capacitación y el desarrollo del capital humano. Eso es lo que tendríamos que estar trabajando para poder movernos como un país serio, que no va a ir de free rider con el resto de los países que sí están haciendo un esfuerzo para llegar a una meta de reducción a la mitad de las emisiones para 2030 y no superar el 1.5 grados centígrados de calentamiento global. Es un tema que le va a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y no es sembrando arbolitos con una política que más bien promueve la quema de árboles para sembrar árboles para que te den una lana. Eso me parece muy poco serio. Entonces, ¿el diagnóstico lo podríamos coincidir con el gobierno? Sí. ¿Los cómo y los qués? No. Perfecto, Susana. Gracias. No, muchísimas gracias. Muy, muy buena explicación también. Y hablando de tendencias internacionales, ya para ir cerrando una tercera ronda, obviamente no podemos dejar pasar la adquisición de la parte que nos hacía falta de Deer Park, ¿no? Porque para algunos, bueno, ya se comentó aquí, no fue que realmente la hayamos comprado, dijo Susana, pues en realidad nos la vendieron, ¿no? Y nos la vendieron con una sorpresita de casi $1,000 millones de deuda y con pérdidas operativas, de acuerdo a lo que ha estado reportando, o lo que reportó Pemex en los informes a la Securities Exchange Commission en los últimos meses, ¿no? Aquí, Abril, me gustaría comenzar contigo esta tercera ronda. ¿Tú crees que fue adecuada esta compra? ¿Servirá para apuntalar el abasto de gasolinas en nuestro país? Te escuchamos, Abril. Bueno, mira, si no existiera Dos Bocas, te diría que puede ser una buena opción, pero existiendo Dos Bocas y además Deer Park, me parece que no es una buena opción, pero voy a explicar un poquito más esto. Primero, creo que perdemos un socio comercial. Desafortunadamente, la reputación de Pemex y la reputación del país en materia de inversiones, en materia de certidumbre jurídica, etcétera, pues ha perdido mucho, sobre todo en estos últimos 3 años, ¿no? Y lo que podría generar, no solo que podría sostenerse al tener esta vinculación todavía con Shell, justamente pues es mantener un socio respetable que nos pudiera ayudar incluso hasta para un posible apalancamiento económico financiero, ¿no? Entonces por ahí podríamos como tener como una pérdida. Shell, por otra parte, es muy seguro, Pemex está acostumbrado a trabajar con un sindicato clientelar, con un sindicato al cual hay un líder que está pegado con los políticos, etcétera, etcétera, y se hace lo que se quiere hacer. Aquí no, aquí se van a enfrentar con el Union Steelworkers, que es algo completamente diferente. Pemex no sabe cómo manejar este tipo de uniones, este tipo de trabajadores, se maneja muy diferente. Seguramente Shell también a los trabajadores más capacitados, pues se los va a llevar, o sea, los va a llevar a otras de sus, ¿cómo se llama? A otras de sus infraestructuras, de sus plantas, de sus lugares. No creo que dejen a este potencial. Habrá que ver cómo se harían las negociaciones. La parte de la propiedad intelectual también, cómo van a manejar las coquizadoras. No hay esta experiencia tampoco por parte de los técnicos mexicanos. Entonces, creo que en eso va a haber mucho problema, va a haber conflicto, va a haber problemática que va a ir frenando. Yo coincido, hay otro tema también muy importante que es el tema de la NOMS 16, porque resulta que Deer Park tampoco puede hacer una importación directa
directa de gasolinas porque su ¿cómo se llama? Su producto no está adecuado a la norma mexicana que tiene la CRE. Entonces, digo, en un momento dado la CRE podrá, como ahora sí el gobierno, el presidente le dice a la CRE que haga algo o la CNR, pues entonces posiblemente lo vayan también a cambiar, pero digamos que de entrada, pues también vamos a tener ese problema. La gasolina nos va a salir más cara en lugar de reducir la importación, o sea, que salga más barata como lo que han estado buscando, pues no, nos va a salir más caro. Eso es lo que nos está pasando o nos va a pasar porque al nosotros tener la producción interna o la parte de Deer Park, pues vamos a tener costos más altos de producción. Hoy la gasolina nos sale más barata cuando la importamos que cuando nosotros la producimos. Y es lo mismo que va a suceder con Deer Park. Entonces, me parece que va a ser como complicado, o sea, no me parece que sea tan buena opción en este momento, pues ya esta compra en Deer Park. Yo coincido un poco con el senador Badín, que de alguna forma él alerta y sé perfectamente también que no solamente es el senador, que hay grupos empresariales, que hay grupos políticos que están atrás de esta carta, que no están de acuerdo con que México dirige y maneja Deer Park, porque han habido eventos en el pasado y bueno, sabemos que es un México desafortunadamente, pues corrupto, con malas prácticas. Entonces sí creo que va a ser un problema la operación de Deer Park si es que se consolida la compra. No me parece la mejor opción para poder hacer este incremento de nuestro suministro de gasolina y además a costos bajos. Esto no va a pasar. Y nada más quería decir algo de Santiago. Santiago, la verdad es que ese comentario que también está excelente, porque creo que eso es lo que tiene que hacer Pemex y creo que tiene que visualizar una cuestión como el hidrógeno definitivamente. Y bueno, hemos hablado, el upstream es el tema. O sea, tiene que haber un cambio hacia las petroquímicas. La refinería ya no es la opción y menos en un país en donde el Sistema Nacional de Refinación se ha venido dejando a la deriva y está en tan malas condiciones, ¿no? Entonces, sí creo que no son las mejores opciones para esto. Creo que se tiene que hacer un cambio de modelo de negocio en Petróleos Mexicanos para realmente fortalecer las áreas que tiene fuertes y hacer a un lado las áreas que solamente nos generan más costos que ingresos, ¿no? Que rentabilidad. Sí. Muchísimas gracias, Abril. Y bueno, ya que mencionas a Santiago, que también estoy de acuerdo con lo que comentas, es más, deberías escribir un paper ahí, Santiago, te lo recomiendo mucho, sí. Y varios seguramente lo van a querer publicar. Como dijo Abril, pues ahí el legislador republicano Brian Babin está pues está alertando pues sobre esta venta que se va a hacer de Deer Park al Estado mexicano a través de Pemex, ¿no? Si se va a aprobar o si no se va a aprobar, vaya, ¿crees que se apruebe? ¿Qué tendría que pasar para que se apruebe? Si es que vaya, si lo sabes, por favor. Te escuchamos, Santiago. Muchas gracias, José. Muchas gracias también por tu reconocimiento, Abril, José, de ese pequeño comentario. Y sí, de hecho ya estoy trabajando en un pequeño artículo respecto de eso. Y bueno, ahora sí me voy a vestir de abogado. En este tema, finalmente el congresista sí tiene razones políticas y lo refuerza con elementos técnicos muy válidos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la operación de compraventa de estos activos ya sabemos que tiene que pasar pues por el filtro de la Securities Exchange Commission y obviamente pues ya después en la operación tendrá que toparse con la Railroad Commission, que es la CRE tejana, y con la EPA, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a ponerlo en partes, y con un poquito de mis conocimientos, que son escasos en la materia y mi poca o nula experiencia, pero en este tema legal, lo más importante es el due diligence. Vamos a quitarle las aspiraciones o lo que quiere el congresista y lo que a muchos nos gustaría ver, sino que vamos a ponernos en el plano ya de la realidad técnica de los reguladores. Los reguladores en Estados Unidos, al igual que nuestros reguladores pre-4T, son sumamente técnicos, muy rígidos, ¿sí? Y ahorita lo que le preocupa más
yo creo que debería estar preocupado más Pemex y Shell para que esta operación sea viable, porque una cosa es el wishful thinking y otra cosa es lo que realmente ya es el due diligence correspondiente para llevar a cabo este tipo de operaciones, que no es nada sencillo y aparte no es nada barato y es muy complicado, sobre todo con un background como el que tiene Petróleos Mexicanos. Todos estos problemas con la propia Securities Exchange, las llamadas de atención y todo, y bueno, aparte los reportes financieros que no son nada buenos. Primero lo que va a buscar la SEC es que este due diligence corra de lo más tranquilo posible y ver la viabilidad técnica financiera de la operación, ¿sí? Si no hay viabilidad técnica ni financiera, ni tampoco hay un reporte correcto de contribuciones, porque eso es lo que más le importa a la SEC, que exista una correcta, ¿cómo se llama?, declaración de contribuciones y todo este manejo financiero. No estamos hablando de 2 pesos, son 600 millones de dólares, que es mucho dinero, ¿sí? Pues bueno, primero tiene que pasar ese filtro, que es complicado, pero no es imposible. Quizás en esta etapa sea la que pudiera representar un obstáculo para Petróleos Mexicanos en la adquisición. Sin embargo, pues son obstáculos vencibles, vaya, que aplicando utilizando servicios de compliance y financieros y profesionales correctos, pues obviamente la van a zafar. El problema es la operatividad, ¿sí? Eso no lo revisa la Securities Exchange Commission, eso lo revisa directamente EPA y la Railroad Commission. Quizás sí lleguen a poner sus manitas encima de los paneles de control de Deer Park. Quizás, o sea, podemos ver ese escenario, es posible, ¿sí? Sin embargo, ya al momento de operar, ahí es donde vienen las cosas que se van a complicar para Petróleos Mexicanos, y quizás ahí veamos un freno. Vamos a estar en el entendido y hacer bien esta acotación. El gobierno estadounidense no va a poner ningún obstáculo político para que no se lleve a cabo o no llegue la operatividad pemexiana de estas instalaciones. O sea, finalmente ellos no se pueden meter en un arreglo entre particulares. Allá sí son también muy respetuosos de ese tema. Para ellos es una relación entre particulares que hay que revisar si van a ir bien las finanzas, si se van a pagar bien los impuestos, y en segundo lugar, si en la operatividad no hay un riesgo ambiental, obviamente. ¿Sí? Un riesgo que ponga en manifiesto pues, en peligro la integridad ambiental y también de la vida de las personas y los trabajadores. Que también con el antecedente de la semana pasada de este ojo ¿cómo se llama?, de fuego que vimos en el Golfo de México, pues bueno, se están juntando elementos que quizás ya más adelante pudieran suponer un gran problema para Petróleos Mexicanos y que finalmente en la operatividad quizás vaya a haber suficiencia para una idoneidad operativa, pero a mayor riesgo, mayor costo, y quizás Petróleos Mexicanos tenga que cubrir de alguna manera, pues financieramente todos estos riesgos, y obviamente pues esto ya no vamos a hablar de una operación de 600 millones, quizás vayamos a hablar de una operación muchísimo más costosa, ¿sí? Y ahí es donde vamos a encontrar realmente el freno, y quizás pues en un escenario ya muy catastrófico, quizás la propia EPA esté suspendiendo operaciones y poniendo cintillos en Deer Park por un riesgo que represente la propia Petróleos Mexicanos operando en Estados Unidos. Una cosa es operar aquí en México con reguladores a modo, y otra cosa es operar allá en Estados Unidos con reguladores con una rigidez técnica muy respetable. Sí, de acuerdo, Santiago. Pasaría contigo, Susana. A ver, se compra Deer Park, el presidente anuncia con bombos y platillos que prácticamente está resuelto el problema, contribuye a la soberanía y al abasto energético, pero ¿tú crees que realmente contribuye a resolver este abasto? Es decir, hay algunos aspectos que a lo mejor que no sabemos, o sea, qué tipo de gasolina se están produciendo, qué oxigenante, o sea, qué hay de la norma 016, o sea, ¿tú crees que sea cierto, pues, que sí esté resolviéndose el problema con la adquisición de Deer Park? Es que ahí, por ejemplo, no coincido con el diagnóstico. Yo no veo que haya un problema de abasto de gasolinas y diésel
en México. La única vez que nos hemos quedado cortos fue aquella vez que tratando de arreglar el robo de combustibles por ductos, cerraron los tubos sin agua va. O sea, fue un desabasto provocado. De fuera de eso no hemos visto, no tenemos idea lo que es eso. Brasil tuvo hace poco uno, en Brasil, bueno, en otros lugares. Aquí creo que ese no es el tema más importante, hablando de diagnósticos. Creo que el por qué se hace este tipo de cosas es por darle más control y más poder a Pemex. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, Deer Park, pues como creo que coincidimos todos, pues no es una de esas obras que suenan mal económicamente hablando. Sí tienen una razonabilidad económica más allá de Dos Bocas y de muchas otras, incluso que la reconfiguración de varias de las refinerías, porque es una refinería que opera, ¿no?, en condiciones en donde se ha reinvertido el capital, que era uno de los grandes conflictos entre Shell y Pemex, que no se generaba flujo de utilidad, sino que se reinvertía, que se estaba reconfigurando constantemente, que quería utilizar más petróleo ligero que crudo, que es el que nosotros producimos, y eso ya no le gustaba a Pemex. Pero entonces, no creo que resuelva pues ningún problema de abasto, porque no lo hay. Si acaso nos va a aumentar en 170,000 millones de barriles, suponiendo que no hay contratos de Deer Park con nadie más, suponiendo que están libres, que esos 170,000 no tienen dueños y que completamente se pueden venir para acá, suponiendo. Entonces, lo más que puede llegar acá además son los 170,000 barriles diarios, ¿no? Tenemos una demanda de 800,000 barriles diarios, ¿no? Entonces, o sea, está muy bien, viene a competir con otros importadores, eso está bien, pues, ¿no? A ver quién lo vende mejor. Que lo de la NOM 016, pues mira, hay privados que meten algo que se llama gasolinas para mezcla final. La NOM te permite hacer eso, la NOM 016, lo metes al país y aquí le metes los aditivos necesarios para que cumpla con la NOM. ¿Eso puede encarecer? Sí. ¿Que lo deje fuera de mercado? No sé, la verdad no, desconozco, pero sé que hay privados que lo hacen. Entonces no me parece que vaya por ahí. A mí que me llama la atención, dos cosas. Uno, que todo lo que toca Pemex hoy en día no se convierte en oro, sino todo lo contrario. En cuanto se dio el anuncio de la compra de Deer Park, hubo una reducción una degradación en la calificación por parte de Moody's, inmediatamente después del anuncio, y bajó a BA2, ¿no? La trató igual que a Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex está altamente endeudada, y aunque es deuda soberana porque está protegido por el gobierno, todo tiene un límite. Y creo que estamos pasando ese límite, al menos así lo ven las calificadoras, y no creo que haya complot de parte de las calificadoras. Yo creo que hay que hacer caso a las señales. Entonces, mi problema es cómo se está comprando. Otra vez, tocó Pemex Shell, cayó, se degradó en la calificación crediticia. Dos, ¿de dónde salen los recursos? No salen del mismo sector energético. Se pusieron a ver en dónde hay dinero, en un fideicomiso que no había desaparecido, en uno de esos fondos que no desapareció, que se llama FONADIN, que es un fondo nacional para la infraestructura, para el desarrollo de infraestructura. Ahí dijeron, hay 30,000, pues de acá soy. Entonces, aquí estamos haciendo, pues es que no sé, no son subsidios cruzados, pero sí estamos ocupando recursos de un lado que son necesarios, porque además este fondo está destinado a proyectos de inversión de infraestructura. Fíjate lo que dice el objeto del fondo. Proyectos de inversión de infraestructura promovidos por los gobiernos federales, estatales y municipales, principalmente en sectores de comunicaciones, transporte hidráulico, medio ambiente y turístico. Y tiene que haber participación del sector privado cuando se utilicen estos fondos. Entonces, otra vez, son los cómo se están haciendo las cosas. Se están usando los recursos como si fueran de ellos, de su bolsa, para hacer cosas. Y aquí va otro de los componentes que para mí es más importante, el costo de oportunidad. Se están utilizando recursos para ir a actividades que no necesariamente son rentables y que no necesariamente nos dan las mayores ventajas o ganancias. Hay un costo de oportunidad enorme de utilizar estos fondos para Deer Park cuando estás gastando en una construcción de una refinería. Yo coincido con Gabriel, o sea, si no estuviera Dos Bocas, pues sería, si este anuncio hubiera sido al inicio de gobierno, pues creo que hubiera estado bien,
¿no? Me parece que está muy bien. Entonces, el tema es, insisto, cómo se utilizan recursos de manera indistinta sin respetar los objetivos, los fondos, los daños que se generan. Hacienda está haciendo, pues, el juego, ¿no? Está haciendo el juego completamente, y el costo de oportunidad de usar estos recursos en los proyectos que les ponen una estrellita a los actuales funcionarios públicos, nos está costando muy caro como ciudadanos y como mexicanos. Entonces, mi tema es costos de oportunidad, no estamos invirtiendo en lo que es más rentable, y las calificadoras nos están diciendo, aguas, ojo, estamos jalando demasiado la liga. Ok. Sí, gracias, Susana. Pues sí, efectivamente es un costo de oportunidad muy grande, y sobre todo pues también la situación pues de la pandemia. Estamos saliendo, faltan vacunas, o sea, hay muchas necesidades también, no nada más por el lado energético. Marcelo, cerraría contigo preguntándote si, a ver, en tu concepción, ¿necesitaríamos más Deer Parks o, mejor, ser más prácticos, ¿no? Menos pragmáticos, a importar gasolinas baratas, pero diversificando fuentes? ¿Qué necesitamos desde tu punto de vista, Marcelo? Yo creo que lo mejor sería comprar gasolinas baratas y diversificar fuentes. Yo creo que en cuanto a la balanza, los objetivos presidenciales sobre la balanza comercial, yo creo que están muy cuesta arriba y van a ser un fracaso. Deer Park, el problema que yo veo, que no quiero sonar muy malinchista, pero desgraciadamente sí voy a sonar, el principal problema que yo le veo a Deer Park es que se mexicanice su forma de gestión administrativa, y que de repente, en lugar de quemar el Golfo de México, quemen la bahía de Houston, ¿no? Es un problema que yo veo. Dos Bocas no se va a construir. Creo que es un elefante blanco. Como mencioné al principio, solamente es para causar una resonancia emocional entre los votantes del gobierno en turno, entre los seguidores de este gobierno. Yo me iría de la forma más práctica, que sería, si la gasolina está barata, hay que dejar a un lado los temas de soberanía energética y esos nacionalismos cutres que tanto nos han dañado, tanto nos han perjudicado, diciendo que, metiéndonos en la cabeza que México es un gran productor de petróleo y tenemos todo el petróleo del mundo. No, o sea, no nos engañemos. Que México tenga petróleo no significa que sea un gran productor de petróleo. O sea, no somos los países, no somos Venezuela o no somos etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que yo no tengo problema con seguirle apostando a prender la apuesta del presidente López Obrador, que tiene que ver con los hidrocarburos, de hacerlo de manera inteligente, no con tanta ideología, pero también definitivamente ampliar la matriz energética, irnos hacia las renovables e irnos por los dos lados. Yo me iría por ese lado, pero la balanza comercial, los objetivos del presidente, ser un jugador poderoso en el mercado de las gasolinas y el diésel, es un fracaso. Deer Park se va a mexicanizar y Dos Bocas jamás se va a construir. Gracias, Marcelo. Quisiera aprovechar, ya pasamos un poquito la hora, preguntar, hacer una ronda final, con una pregunta motivada del webinar, pedirles que pues, sea más o menos corta, un minuto y medio, porque todavía, imagino, Gabriel, hay preguntas del público, entonces para dar espacio para las preguntas del público. Entonces, comentarios finales, no sé hasta dónde podemos o debemos seguir con este modelo. ¿Qué cambiarían ustedes? Ya se dijo, o ya dijeron algunos elementos. Empezaría ahorita, Santiago, contigo, un minuto y medio de cierre. Gracias. Micrófono. Ya, perdón. Muchas gracias, José. Bueno, manera de conclusión, el mercado no está acabado, yo no lo veo así. Tampoco lo veo paralizado, hay que considerar eso, ¿no? Y a manera de conclusión, yo creo que muchos de nuestros participantes, auditorio que está viéndonos ahorita, es como que lo que quieren escuchar, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante esto, no? ¿Qué podemos hacer ante esta política de soberanía energética? Finalmente tenemos el marco legal, ahí está, funciona, sirve,
tenemos juzgados, tenemos poder judicial, desgraciadamente hay que ser más estratégicos a la hora de expandir los negocios, hay que pensar más hacia lo regional, también hay que pensar más en cómo se llama, en que esto es derecho administrativo en materia energética. Entonces, la petición de parte opera a la perfección, ¿sí? Y si queremos que el órgano regulador funcione, pues tenemos que impulsar esa petición de parte, tenemos que empujarlo, ¿sí? Y si hay que llegar a juzgados, que no es lo ideal, pero si lo tenemos que hacer, ya lo han hecho otros y con resultados bastante buenos. Entonces hay que avanzar en ese sentido, no hay que quedarnos pasmados. Y finalmente esto, pues la iniciativa privada, la ciudadanía, las personas tienen que impulsar esto pues para finalmente poder ver resultados o al menos de alguna manera contener esta cometida, como ya lo referí en un principio, esta cometida contra nosotros como consumidores. ¿Sí? Debemos de reconocer ese poder que tenemos como usuarios finales de todo este mercado y que finalmente Deer Park, Dos Bocas, ya sabemos que no van a funcionar o que al menos van a traer muchos problemas, pero eso no tiene que ser un obstáculo para que al menos en lo regional, en lo mediano y micro, sigamos creciendo. Tenemos que seguir adelante si queremos ver combustibles de mejor calidad y productos más baratos. ¿Sí? Finalmente, y ya para terminar, México sí puede depender de las importaciones sin ningún problema. ¿Sí? Tenemos el mercado de combustibles más barato de todo el mundo a 800, 700 kilómetros de distancia. Digo, la verdad podemos aprovechar eso y trabajar, obviamente, en una descarbonización, en un net zero, como bien lo dice Susana, y trabajar en este tema de las alternativas y la transición energética. ¿Sí? Hay que comenzar a trabajar nuestros negocios viendo hacia adelante, porque el mundo no para. ¿Sí? Tenemos que seguir evolucionando. ¿Sí? Con eso concluiría. Gracias, Santiago. Seguiría contigo, Susana. ¿Qué hacemos que ya no hacemos? Yo coincido con lo que dice Santiago en el tema de seamos consumidores responsables, seamos ciudadanos responsables, y si realmente no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo, no seamos cómplices por omisión. Suena muy duro, pero a mí me parece muy importante hacer valer nuestros derechos como consumidores, como agentes, como inversionistas privados, como permisionarios, porque no me parece adecuado lo que está ocurriendo en materia regulatoria, en materia de política, en cuanto a que hay faltas y agravios claros que van en contra de la ley para impedir una mayor participación privada, están encareciendo de manera muy importante las actividades. Coincido que no es que esté parado esto, no es que ya estén vendiendo y se están yendo. Los que ya pudieron hacer eso ya se fueron, y los que no, seguimos trabajando aquí. Entonces, pues si queremos seguir trabajando aquí hay que defender, ¿no? Y nada de hacernos de la vista gorda, porque entonces pues somos parte del problema. Entonces creo que hay que ser también responsables como consumidores, y pues nada, defender lo que nos toca, y algo muy importante, hacer uso de las ventajas comparativas o competitivas que hay en el comercio internacional. Eso es razonable, es adecuado y nos genera un beneficio como consumidores. Si está más barato afuera, pues lo importamos, ¿no? Claro. Y mejor dediquémonos a producir algo en lo que somos competitivos y vendámoslo. No tiene, eso no, o sea, ahí es donde habla Marcelo de la ideología. ¿Por qué decir que está mal? ¿No? O sea, no está mal. Es claro. Cómo se hace, hagámoslo bien y que nos beneficie a nosotros como consumidores. Gracias. Gracias, Susana. Gracias, Susana. Marcelo, últimas palabras, cierre, comentarios de cierre. Gracias, José Carlos. Coincido con Santiago y con Susi, con Susana. El derecho nos brinda herramientas para combatir las intransigencias del gobierno. Sí veo que hay mucha desesperanza en el sector, en la opinión pública, sobre que, bueno, ya nos amolamos. El séquito, el primer grupo de tomadores de decisiones del sector energético, o sea, del sector público, ya tienen su decisión y ya no hay nada que se pueda hacer al respecto. No, claro que sí se pueden hacer cosas al respecto y son las herramientas que brinda el derecho. Yo creo que ese concepto de soberanía energética, José Carlos, nos está haciendo
le ha hecho mucho daño a México. Crecimos con ese ADN muy ideológico, mucho de ego, de orgullo, pero por puras locuras. Como decía Susi, si en Estados Unidos, si en Texas, está el petróleo, el gas más barato, hay que comprarlo allá y dedicarnos a lo que sí somos buenos. Creo que por cuestiones de ideología y por cuestiones de nacionalismos cutres, México durante todo el tiempo desde su fundación, que ya dijeron que era hace mucho dijeron que era de milenios, ¿o cómo dijeron? 10,000 años, dije. De 10,000 años. Desde hace muchísimo tiempo, por ese tipo de cuestiones, José Carlos, nuestro país se ha quedado atrás. Debemos de ser más prácticos, debemos de pensar con un criterio de racionalidad económica y de bienestar en el bolsillo de los consumidores. Tuve un buen amigo que decía que no hay mejor amigo que un peso en la bolsa. Entonces, creo que debemos irnos por ese lado de la economía y dejarnos de ideologías, y solamente así vamos a tener el México desarrollado y el México con bienestar que todos queremos. Así es, Marcelo, muchísimas gracias. Abril, cierro esta ronda final contigo, adelante. Gracias, yo tengo un chorro de puntitos, pero los Venga, acabo de escribir. A ver, yo creo que un primero es tener o sea, que realmente se trabaje o se gobierne, se opere a través de una de una visión de rentabilidad con visión social, eso es bien importante, y sostenible, en lugar de una ideología. Que se haya un fortalecimiento, o sea, se haga nuevamente el fortalecimiento de los dos órganos reguladores, porque bien dijo Susana, en otros países lo que ha sostenido a los sectores son los órganos reguladores fortalecidos y técnicamente empoderados. Trabajar con base en el derecho y la legalidad y no al poder del Estado. O sea, tenemos que dejar de violar y violentar la Constitución, sino trabajar con base. Y si quieren hacer cambios, tienen todo su derecho, pero entonces hacemos modificaciones a la Constitución. Y no podemos seguir violentando la Constitución como lo estamos haciendo. Escuchar a los consumidores y que realmente, que no sea el beneficio para las empresas productivas del Estado, sino que sea el beneficio para los consumidores, para los ciudadanos. Hacer un cambio en el modelo de negocio de Pemex y de la CFE, lo que decía muy bien dicho por parte de Santiago, o sea, es reforzar esas fortalezas que tienen y hacer a un lado lo que realmente están haciendo que tiremos más y más y más dinero. Modernizar las instalaciones de nuestras empresas para lograr esta transición energética. Ver a los privados no como enemigos ni como el opositor, sino como coadyuvantes para cubrir la demanda la demanda eléctrica o la demanda de petrolíferos o la demanda energética que tiene el país. Impulsar también ver, quizás bajarle un poco a este federalismo tan fuerte que tenemos en materia energética, también Santiago habla mucho de eso y lo hablamos mucho en WeTweet Energy, que es fortalecer el potencial energético que tienen tanto los municipios como los estados, las entidades federativas, para que ellos mismos puedan generar inversiones, negocios y aportar beneficios y desarrollo a sus comunidades, a sus poblaciones desde lo local. Y obviamente, pues no cerrarnos los ojos y abrir los ojos y saber que el mundo, o sea, que realmente estamos viviendo una crisis climática y que realmente tenemos que transitar, necesitamos una matriz energética, poco a poco ir disminuyendo o descarbonizando en caso de que no se disminuyan, metiendo tecnología para que se descarbonicen los fósiles, disminuyendo, fortaleciendo los renovables, el hidrógeno, etcétera, para tener suministros más limpios, más sostenibles, más sustentables y no cerrarnos los ojos de que hoy tenemos, sí, la gasolina y el gas más baratos del mundo, pero también podemos abrirnos a otras fuentes, a otras áreas geográficas que también nos pueden suministrar. Y entonces caminar todo el país hacia la transición y hacia la descarbonización que le urge al mundo en este momento. Esos serían mis puntos. Pues muy buena, no podría coincidir más contigo, Abril, muy, muy buenos puntos. Yo creo que fue un excelente, una muy buena conclusión. Sé que hay algunas preguntas por ahí, Gabriel. Yo les quiero agradecer a los panelistas. Sabía que iba a ser una muy rica y muy dinámica conversación. Les agradezco mucho por el tiempo, por las explicaciones que nos dieron y te devuelvo la palabra, Gabriel,
no sin antes agradecerte de nuevo por la invitación. No, muchas gracias, José Carlos, por aceptar moderar el panel. Sí, tenemos 2 preguntas. A ver, voy a empezar con la primera. Y la hago y a ver quién quiere responder, ¿no? La primera, el gobierno ha logrado incrementar la producción, si bien marginalmente. En marzo, por primera vez en un tiempo, se produjo más de lo que Pemex importó. Está hablando de gasolina. ¿Qué piensan que es realísticamente la producción que puede conseguir? ¿Y cuánto creen que Pemex pueda quitarle de mercado a los importadores privados? A ver. Susana. Es que Santiago. no se trata de quitarle nada a nadie. No ha llegado Pemex a producir más del De la 40%, importación. no ha llegado a más del 40% en gasolinas y diésel, y pues la competencia así es, ¿no? O sea, pues uno va ganando participación del mercado conforme va siendo más eficiente para producir, produce combustibles de calidad y los va vendiendo, pero mm, está al 35-40% la capacidad de las refinerías. No se ve cómo va a aumentar en el corto plazo, pero no sé, alguien más que quiera entrar, no, vas a ver. Sí, yo primero, porque voy a dejar que Santiago concluya, porque este es su tema. Su tema, Entonces, sí. Entonces, antes de que Santiago eche de su ronco pecho, déjame nada más dar unos puntitos aquí modestos, mi querido Santi. No, o sea, en principio yo creo que no debemos de pensar de por qué quitarle el mercado a los privados para que Pemex gane. O sea, creo que tenemos que empezar a pensar mejor por qué Pemex no es más competitivo para que realmente tenga, o sea, juegue de manera derecha y correcta contra el mercado y entonces sea una competencia sana como cualquier otra empresa entre Pemex y los demás, ¿no? Entonces yo empezaría por eso. Cuando además Pemex hoy tiene muchas... está favorecido desde ahorita que quitaron la regulación asimétrica, que ahorita Santiago lo explicará mejor, y muchas otras cosas. Entonces, Pemex tiene muchas oportunidades y muchas ventajas competitivas contra los jugadores privados. Entonces, yo lo primero que diría es, no veamos eso, sino veamos al revés, que Pemex se fortalezca y sea competitivo para poder jugar de la mano con los privados. La segunda, yo nunca había escuchado que ya produciéramos más que de lo que importábamos, porque importamos cerca del 60%, pero te voy a decir cuál es el problema de nuestra producción, que a lo mejor Santiago sabe mejor este dato, pero si, por ejemplo, producimos 200 ¿cómo se llama? Litros de gasolina, pues estamos produciendo 180 de combustible. Entonces, lo que va a pasar, porque nuestras refinerías no están listas, porque nuestro combustible es muy pesado, porque a veces se dice que incluso han tenido el mismo combustible, se tiene que procesar 2 veces de lo contaminante que lo tenemos y de lo pesado que es. Entonces, estamos trabajando a marchas forzadas a las refinerías en este momento. Entonces, la verdad es que no veo cómo, ya se me fue el avión de lo que estaba diciendo, perdón, así. Entonces lo que va a pasar y lo que está pasando es que vamos a empezar a nadar en combustóleo y entonces por eso este combustóleo que no se puede vender al extranjero por las normas de ahorita que hay a nivel internacional, en las navieras, etcétera, pues lo estamos consumiendo en la CFE, en las centrales y entonces por eso estamos viendo estas nubes de humo por todas partes. Entonces, no es viable este tema que están comentando. Ahora sí, Santiago, te dejo que des cátedra, nada más eran mis comentarios. Muchas gracias. Primero hay que quitarnos de la cabeza la idea de que estas son competencias a ver quién puede más, ¿sí? La oferta sirve para cubrir una demanda. La demanda significa lo que necesitamos como población, como consumidores. Así de sencillo, ¿sí? A mí Pemex, si no sirve, no sirve, punto, ¿sí? Si no funciona, no funciona. Y hay que buscar maneras de cómo cubrir esta demanda. Ese es el objeto público, esa es la utilidad pública del mercado, ¿sí? Y eso es lo principal, lo principal. A mí una pregunta de estas sí me
me da tristeza, pues, porque finalmente no es así como que demostrar, ay, el orgullo pemexiano. No, eso déjenselo para un jubilado que ahorita ya es comisionado, ¿no? O sea, digamos, vamos a Están hablar en las la cosas claras. CRE, están en la CRE los Ya jubilados. ya no es jubilado, ya no está en la CRE. Vamos a ver las cosas. Lo primero es el consumidor, y el consumidor es el que genera la demanda. Ahora, no, en la historia jamás se ha podido la demanda con la producción nacional, por eso se importa. Y también se importa no nada más por un tema de suficiencia, se importa también por un tema de costos de oportunidad que estaba mencionando Susana hace ratito. O sea, está más barato allá de lo que nos cuesta producir, pues lo traemos, punto. Y sale más barato trasladarlo. Así de sencillo. Y bueno, ya en datos duros, ahorita en la actualidad estamos más o menos, el Sistema Nacional de Refinación está teniendo unos outputs aproximadamente de 450,000 barriles diarios, más o menos, de los cuales 180 son de gasolinas y diésel. Lo demás es puro combustible, es pura cochinada, ¿sí? La verdad es que, y digo cochinada porque es un residuo con nulo valor comercial. ¿Sí? La regulación que prohíbe ahorita la comercialización internacional de combustible es la IMO, la International Marine Organization. Son ellos los que hicieron el ban al combustible por el alto contenido de azufre, sobre todo el tema del combustible mexicano, que es uno de los que tiene mayor contenido de azufre. Entonces, y tenemos una demanda más o menos, en términos muy generales y así números muy, muy redondos, de aproximadamente 750,000 barriles diarios de petrolíferos, es decir, de gasolinas y diésel combinados. Realmente estos casi 160, 180,000 barriles no van a cubrir para nada. O sea, el sistema Sistema Nacional de Refinación no alcanza a cubrir ni en sus mejores momentos la demanda, que incluso ahorita está deprimida, porque en el 2019 tuvimos 1,100,000 barriles diarios de consumo. O sea, digo, también eso es un indicador económico muy importante, porque estamos viendo cómo el poder adquisitivo se va acabando. Digo, por eso es importante ver el tema de las gasolinas. Pero en sí, insisto, importar no es malo, ¿sí? Importar no es malo, estamos hablando de costos de oportunidad, de que está más barato en otro lado, ¿sí? Y la verdad es que traerlo no sale tan caro, ¿sí? Contra lo caro, no nada más financieramente hablando, ¿sí? Porque estamos hablando que el Sistema Nacional de Refinación es uno de las áreas que genera más pérdidas para Pemex Transformación Industrial y Pemex en general. De hecho, el 70% de las pérdidas de petróleos mexicanos, de esos números insanos de dinero que pierden cada trimestre, están concentrados en Pemex Transformación Industrial y están concentrados en el sistema de downstream, es decir, en refinación, comercialización y distribución de petrolíferos. El negocio de los petrolíferos no es negocio para, el mercado de los petrolíferos no es negocio para Pemex. Y no vamos a ver jamás, ni con Dos Bocas, ni con Deer Park, cubierto ni el 50% de la demanda que exige el consumidor mexicano promedio. Perfecto. Después de la cátedra de Santiago, ¿alguien más? Pues bueno, creo que ya nadie, y pues ya se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo conectada el día de hoy al webinar. Agradecerle especialmente a Abril, a Marcelo, a José Carlos, a Susana y a Santiago el tiempo que se tomaron para estar hoy con nosotros y iluminarnos un poco más. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y antes de irnos, pues a la gente que nos está escuchando, recordarles que el webinar va a quedar grabado inmediatamente terminando en el canal de YouTube, en la página de la revista. Recordarles que ya tenemos fecha para el Encuentro Internacional de Energía de este año, 24 y 25 de noviembre, apúntenlo. Desgraciadamente la pandemia no nos dejó hacerlo presencial este año. Nos hubiera encantado poderlos saludar a todos en vivo, pero pues bueno, todavía no es posible, entonces este año va a ser otra vez virtual. Sin embargo, estamos preparando una agenda muy completa para pues, mantener a toda la gente informada sobre lo que sucede en el sector energético, ¿no?
próximamente ya va a estar disponible el programa y el registro, entonces los invito a que visiten la página web para que puedan verlo, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde.